Ahora vamos a basar nuestra plática en Marcos capítulo 6 y le hemos intitulado ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es una pregunta, ¿verdad? En Marcos 2:7 ya habíamos visto que dice la palabra, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como introducción, quiero hacer un pequeño resumen de la última plática que hablamos del 1 al 6, de Marcos 6. Lo último que vimos la semana pasada fue lo relacionado con la hija de Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga. Le dijeron aquella terrible noticia, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esto está en Mateo 5. En Mateo 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. En Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Y luego el 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y luego el 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Quiero ilustrar este hecho tan significativo de la resucitación, por decir de una manera, de la hija de Jairo, que no sabemos su nombre porque no aparece en la Biblia, pero aquí hay una cita del doctor George Campbell Morgan, el gran expositor inglés de las Escrituras. Hubo un momento en que su hija primogénita estuvo a las puertas de la muerte y años después, hablando acerca de este incidente de la resurrección de la hija de Jairo, dijo estas palabras, me cuesta trabajo hablar acerca de este asunto sin sentir que me afecta personalmente y sin que me traiga recuerdos, pues me hace pensar en lo que pasó hace 40 años, cuando mi primera hija estuvo al borde de la muerte. Acudí a Dios y Él acudió y nos dijo de algún modo a nuestros corazones acongojados, no temáis, solo creed. No nos dijo, su hija se va a poner bien. Ella no se puso físicamente bien, sino que pasó a la otra vida, es decir, falleció. Pero a pesar de ello, el Señor le dijo, Talita Kumi, es decir, pequeña corderita. Pero en su caso, eso no quiso decir, quédate aquí en el nivel terrenal. Sino que aquí vemos que Él necesitaba a mi hija en el cielo y se la llevó para estar con Él. Y ella ha estado con Él durante todos estos años, según medimos nosotros el tiempo aquí. Y yo la he echado de menos todos los días. Pero como Él dijo, solo cree. Esta confianza en sus palabras ha sido nuestra fortaleza durante todos estos años. Eso es lo que Jesús quiere que aprendamos de este relato, que Él puede responder al sufrimiento del corazón, sea cual fuere la causa, cuando los recursos del mundo tocan a su fin. Y todo esto se enfatiza en el próximo relato breve, en las palabras con las que comienza el capítulo 6. Dice que salió Jesús de allí, vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa.
No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso está en Marcos 6, 1 al 6. Bueno, eso era lo que sucedía en Nazaret. Jesús había estado en Nazaret el año anterior. En esa ocasión intentaron matarle porque él no estaba dispuesto a hacer lo que ellos querían. Y ahora regresa y enseña en la sinagoga y ellos están asombrados. Hacen las preguntas indicadas. ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, porque les había llegado la noticia. Pero las respuestas a sus propias preguntas son muy limitadas. ¿Quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si fue el carpintero que hizo la mesa que tenemos en la casa. Recuerdo cuando le dábamos té y bocadillos para comer cuando venía a ayudarnos a construir la casa donde vivo. No era más que un carpintero. Y sus hermanos y hermanas viven aquí. Conocemos a toda la familia. Pero no es posible que sea un hombre tan poderoso. Fue demasiado para aquella gente saber, ver y aún experimentar tal portento de poder. En lugar de reconocerlo como el Mesías, el Cristo, rápidamente lo empezaron a ridiculizar. Era demasiado para ellos y se sintieron ofendidos por él y comenzaron a restarle importancia a todo lo que él había hecho y todo lo que había dicho. Decían, en otras palabras, este no puede ser nadie importante, porque nosotros lo conocemos y estamos enterados de sus principios, conocemos a su familia, sabemos de dónde vino. No podían aceptar de que Jesús era más que un carpintero. Por lo tanto, Jesús les hace ver que eso es característico de la naturaleza humana caída. No reconocían su valor y en su propio pueblo no le honraban para nada. Y como resultado de ello, no pudo hacer allí ninguna gran obra. Respondió a los pocos que tenían fe, pero aquel pueblo no podía presumir de nada. Nada honorable se ha visto nunca relacionado con Nazaret, aparte del hecho de que Jesús se crió allí. Los habitantes de este pueblo perdieron esta que fue su gran oportunidad. Dice en Juan 14:6, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo este relato sobre la curación de la mujer? La resurrección de la hija de Jairo y la manera en que la recibieron las gentes de Nazaret. Que la vida nunca se puede explicar completamente en términos de lo natural. ¿Por qué? Porque sus recursos se acaban. Nos quedamos empobrecidos y desesperados si todo aquello de lo que dependemos son los recursos naturales y el poder natural. Pero Dios es rico en gracia, en misericordia, en poder, en fortaleza interna y en compasión. Y lo que Él nos está diciendo es, no sigan siendo incrédulos, solo crean y tengan fe en que yo estoy obrando y enriqueceré sus vidas más allá de sus más increíbles sueños. Podríamos decir, sin equivocarnos, que la vida del creyente en Cristo es en realidad una vida sobrenatural. En 1 Corintios 2:14 nos dice el apóstol Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al ir transcurriendo el tiempo, a su manera y según su propio plan, y al pasar por los procesos del dolor, de la fatiga y los problemas, Dios hará que experimentemos la profundidad del enriquecimiento que nos ofrece de una manera que nunca podríamos calcular.
Damos gracias por estas preciosas palabras que nos recuerdan al despreciado y desechado, aquel carpintero humilde de Galilea y de Nazaret, que ahora sabemos que ese hombre es el Señor de toda la tierra, es el Creador, es el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que controla todo lo que pasa en nuestro tiempo, que hace que sucedan estos acontecimientos para llevar a cabo sus propósitos, que controla cada uno de los sucesos de las vidas individuales y que puede tocarnos con su poder. Aquel que anduvo entre nosotros, debemos responderle con fe, no tan solo con una admiración abrumadora, sino con verdadera fe y confianza en el bendito que ahora está bien dispuesto a suplir nuestra necesidad, no importa qué tan grave sea. Ojalá que haya, aunque sea tan solo, unos pocos que extiendan su mano en un gesto de fe y toquen a Jesús para que toda la sanidad de su vida, de su gloria y de su amoroso corazón pueda llegar a esa vida y a ese corazón que cree, trayendo la luz del sol donde hay tinieblas y traiga sanidad en medio de la muerte. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Quién es este? Resulta verdaderamente sorprendente que los ciudadanos incrédulos de Nazaret y los discípulos que creían y que habían acompañado a Jesús durante casi un año de su ministerio, hiciesen la misma pregunta acerca de él. ¿Quién es este? Es evidente que nuestro Señor considera que ahora es necesario que los discípulos empiecen a responder a esta pregunta. De modo que en toda esta sección participa en una campaña deliberada para enseñarles quién es Él. Y ese es el tema de esta sección. ¿Quién, pues, es este? Al llegar al final de esta sección, los discípulos habrán encontrado la respuesta a esta pregunta. Empezamos en Marcos 6, 7 al 13, cuando los 12 discípulos son enviados a cumplir una misión. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, postad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este ministerio de los 12 discípulos nos suministra una serie de principios sobre el ministerio cristiano. En este breve estudio, Marcos reúne 3 hechos muy importantes que destaca para nosotros. Para comenzar, Marcos enfatiza el poder que ejercitaban estos discípulos. Jesús los envió dándoles autoridad sobre todos los espíritus impuros. No sé cómo lo hizo, pero es evidente que el Señor pudo impartirles el poder del Espíritu Santo que Él mismo poseía y que ellos podían ejercitar a pesar de la distancia que pudiesen haber entre ellos y Jesús. Mucho tiempo después, estando todos en el aposento alto, cuando se disponía a dejarles, les dijo en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu Santo
les dará el poder. Esto implica, como es natural, que ya estaba allí y era Él mismo. Él mismo suplió el poder y su autoridad que se necesitaba para este ministerio. Me gusta pensar detenidamente en estas cosas y espero que a ustedes también les agrade hacerlo al estudiar su Biblia, pues les dará valor y confianza para también obedecer al Todopoderoso Señor. Me imagino la incertidumbre con la que los discípulos debieron de intentarlo. Llegaría un momento en el que cada uno de ellos se tendría que enfrentar con una persona endemoniada, en que se sintiesen asustados e inseguros. Y lo intentaron, ordenando al demonio que se fuese en el nombre de Jesús. Qué gran alivio debieron de sentir al darse cuenta de que los demonios los obedecían. Eso debió haber sido tremendamente impactante, porque cuando regresaron, nos dice Mateo, lo hicieron regocijándose porque los demonios se les sometían. Eso era algo que hacían en el nombre de Jesús y no algo que hiciesen por su propia cuenta. Obedeciendo la orden fue en el nombre de Jesús. Y en ese nombre tuvieron poder sobre todos los espíritus del mal. Ahora, en segundo lugar, Marcos resalta el hecho de que no salieron cada uno de ellos por su propia cuenta y riesgo. Nuestro Señor nunca envió a nadie a que hiciese algo completamente solo, sino que les envió de dos en dos. De hecho, según se nos dice en el relato de Mateo, Jesús les dio poder incluso para levantar a los muertos. Tenían poder para llevar a cabo todas estas poderosas obras en su nombre. Y esto debiera de hacernos pensar cuando vemos el poder y la influencia ejercitadas actualmente por las personas en el nombre de Jesús. Iban de dos en dos, juntos, en la unidad de la comunidad que tenían unos con otros, y este poder se manifestaba por medio de ellos. El tercer hecho con el que nos encontramos es que les fue concedida una superioridad sobre todas las manifestaciones del mal. No tenían que temer a nada contra lo que tuviesen que ir, porque Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus impuros. Él mismo había dicho, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, bajo ese poder, bajo esa potestad que tiene Jesús, y si Jesús habita en el corazón del creyente, entonces tenemos el poder del Señor. Eso me sugiere que aquellos de nosotros que todavía salimos de realizar un ministerio en el nombre de Jesús, debemos reconocer que nos ha dado, o nos ha sido dada, mejor dicho, autoridad, y no tenemos que sentir temor alguno al enfrentarnos con lo que fuere. Para los cristianos no existe nada que se atrinchera en el mal, que sea demasiado difícil para nosotros. Y esto es lo que sugiere este relato. Y es lo que descubrieron los discípulos al salir a realizar su ministerio. Otra cosa en la que debemos fijarnos es la dependencia que practicaban. Jesús deja claro que debían salir sin ninguna provisión para el camino. De hecho, les dijo, ni siquiera vayan a casa a prepararse. Vayan tal y como están. No piensen en hacer ningún preparativo. No lleven comida, no lleven dinero para comprar comida. Ni siquiera lleven escondida ninguna provisión secreta en su cartera en caso de emergencia. Salgan confiando totalmente en Dios y Él suplirá vuestras necesidades. Bueno, Jesús les envió a propósito de esta manera para darles una lección de fe, para enseñarles que Dios provee, que a donde quiera que fuesen sus necesidades serían cubiertas. Tenemos que reconocer, sin embargo, que esto concuerda con la práctica
de aquellos tiempos. Es decir, la hospitalidad se consideraba como algo de gran importancia en los pueblos orientales. Cualquier extraño que llegase a aquella región esperaba que le cuidasen con habitación de alimentos. Así que cuando fueron enviados, Jesús les dijo que esperasen la hospitalidad. En aquellos tiempos no había hoteles y había muy pocas posadas, de modo que aquella era la provisión normal para los viajeros de aquella época. Debemos leer esta historia juntamente con la de Lucas 22, donde mucho después, al llegar Jesús al final de su ministerio, le dijo a ellos, a sus discípulos, cuando os envíe, dice, déjeme leer, Lucas 22, 35 y 36. Cuando os envíe sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora que el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Esta debía de convertirse en la práctica habitual y continua en relación con el ministerio de los creyentes. Al acercarse nuestro Señor al final de su ministerio y comenzar la era del Espíritu. Esto lo digo porque hay algunos que, habiendo leído este relato de la primera misión que realizaron los 12, saltan de inmediato a la conclusión de que esta costumbre debe aplicarse también a nosotros hoy. Y se lanzan apresuradamente al ministerio sin hacer los preparativos necesarios, viniendo a ser una tremenda carga. Esto muestra con qué poca atención leemos las Escrituras. Nuestro Señor deja claro que aquella era una provisión temporal que se aplicaba de modo especial a aquellos hombres. Existe, sin embargo, un principio que se aplica a lo largo de todos los tiempos y que tiene su origen en esta historia. Aquellos que se dedican al ministerio en el nombre de Jesús dependen de Dios completamente o deben aprender a hacerlo. Y Él es el que debe abrirles las puertas. Dios debe planear el viaje. Dios debe presentar la oportunidad y Dios debe suplir las necesidades. Sea cual fuere la preparación que se haya hecho de antemano, pues debemos depender de Dios. Y eso era lo que les estaba enseñando el Señor a los discípulos. Fíjense también en que no debían salir como mendigos, como pedigüeños. No debían solicitar ni la hospitalidad ni los fondos, porque salían con el propósito de dar, no de pedir. Estaban investidos de autoridad, con poder, para bendecir, para fortalecer y sanar. Y debían compartir su poder y su paz siempre que entrasen en una casa. En el relato más completo de Mateo, siempre que llegaban a una casa, se les mandaba que hiciesen posible que su paz fuese impartida a esa casa y debían ser una bendición para la familia en la que estuviesen. Es más, debían ejercitar el poder de su ministerio sobre esa casa para sanar a los enfermos y dejar bendiciones tras de sí. Por lo que al ir de un sitio a otro, estaban dando mucho más lo que estaban recibiendo. Este también es uno de los principios constantes del ministerio. Un ministerio que merece el apoyo es aquel que da más de lo que recibe. Bien dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro Señor les enseñó que si iban a un pueblo o a una ciudad donde no eran recibidos, debían abandonarla sin lamentarse, limitándose a expresar su dolor por no ser recibidos.
Y esto es lo que significa limpiarse el polvo de los zapatos. Ahora, quiero explicar aquí. No era un acto de venganza, no era un acto de carácter vengativo, sino lo que se expresaba aquí no debía ser con ira o con resentimiento porque no los habían tratado bien, sino una expresión de tristeza por el hecho de que aquellas gentes no quisieron recibir la bendición que estaba a su alcance. Fijémonos además en el mensaje que predicaban. Salían a predicar que era preciso que los hombres se arrepintiesen, y ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentirse quiere decir reconocer que la persona está equivocada, que es consciente de que hay algo que está perjudicando su vida, que está haciendo cosas que le están haciendo daño a sí mismo o a otras personas. Arrepentirse es admitir ese hecho en lugar de intentar justificarlo, o excusarlo, o encubrirlo, o pretender que está bien. Arrepentimiento es llegar al punto en el que la persona sencillamente admite que necesita ayuda. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y la conversión? Aquí entre paréntesis. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, de actitud y de propósito. Es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y por haber vivido lejos de Él. Pero el arrepentimiento implica además apartarse del pecado. La palabra conversión en el lenguaje de la Biblia quiere decir dar un giro en derredor. Cuando las personas llegaban a ese punto, como resultado de la predicación de los 12, los discípulos les atendían de una forma muy especial, como se nos dice aquí. Dice que echaban fuera demonios, muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Confieso que durante años estaba leyendo este relato en los evangelios y no me di cuenta de que ungiesen con aceite. No lo vi hasta que lo volví a leer cuando preparaba este estudio. Jesús no ungía nunca con aceite, pero los discípulos sí. Evidentemente, porque el Señor le diría que lo hiciesen. Y esto está conectado con un pasaje de Santiago 5. Y Santiago era hermano de Jesús y se crió con él en su hogar en Nazaret. Y dice en Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Esta es evidentemente una referencia a la costumbre que tenían los apóstoles de ungir con aceite durante su ministerio, yendo de un sitio a otro. De modo que al llegar los hombres y las mujeres al punto del arrepentimiento, reconociendo su culpa, su necesidad, todo lo que habían hecho mal y que dañaba a las personas, los discípulos tenían el poder de ratificar el perdón y sanar en el nombre de Jesús. Era preciso perdonar, levantar de los muertos, siempre que se arrepintiesen. Esto arroja una gran luz sobre este pasaje de Santiago. El ministerio de los discípulos era una respuesta al problema del pecado y del mal en las personas. También nosotros somos enviados por el mismo Señor con la autoridad necesaria para actuar en contra del mal donde quiera que lo hallemos, pero dependiendo siempre de Dios para que abra las puertas y deje el camino despejado, dándonos la oportunidad y planeando las estrategias.
Debemos exponer el mensaje de que las personas, cuando llegan al momento en que reconocen su necesidad y llegan al punto del arrepentimiento, están abiertas al ministerio y a la gracia de Dios. Qué gran ministerio fue el de los discípulos al ir por todas partes y tuvo un gran efecto. Algunos han preguntado sobre sus seres queridos que del hecho de muerte arrepentidos rindieron su vida a Cristo para su eterna salvación. La pregunta que hacen es si es válido o no lo que hicieron y si en verdad están en el cielo. En otras palabras, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta conversión? La conversión a Cristo en el hecho de muerte de último minuto más significativa en la Biblia es el caso del criminal crucificado junto a Jesús. Solo momentos antes de su propia muerte, este criminal, llamado también ladrón, había sido un incrédulo burlador de Cristo, como dice Mateo 27, y sin embargo, en el último momento, este criminal se arrepintió y reconoció a Jesús como el Rey Celestial. El Señor le dio la bendita promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque la historia del criminal en la cruz demuestra que las conversiones de último minuto son posibles, la Biblia nos advierte que mejor nos arrepintamos ahora, sin esperar otro momento. Juan el Bautista advirtió: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Mateo 3:2. Jesús dio un mensaje idéntico concerniente a la necesidad de arrepentimiento inmediato en Mateo 4:17. La Biblia nos advierte, y aquí termina mi mensaje, con respecto a la brevedad de la vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago 4:14, ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No se nos instruye a considerar el convertirnos algún día, sino a creer hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Hebreos 4:7. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda en esta vida o cuáles serán las circunstancias de nuestra muerte. Podemos morir repentinamente, de forma tan inesperada que impediría una conversión o conversación en el hecho del dolor, en el hecho de muerte. La única opción razonable es arrepentirnos y creer en Jesucristo hoy mismo. Dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Muchas personas, jóvenes sobre todo, han dicho: déjame vivir mi vida, mi juventud, déjame disfrutarla. Y al final, cuando ya esté viejo, cuando ya esté a punto de morir, tomaré la decisión de entregarme a Cristo Jesús. Pero quiero decirte que la mayoría de ellos que ya pasaron a la otra vida, a la eternidad, ni pío dijeron. Murieron en accidentes, murieron en circunstancias inesperadas. No es el clásico que muere en una cama y que moribundo todavía es consciente, todavía tiene capacidad para hacerlo. En algunos casos donde yo he compartido la palabra con algunos que están gravemente enfermos y a punto de morir y que sus familiares me han invitado, llego ante ellos y solamente reina el silencio y lo único que se oye
es el ruido de aquellos aparatos de la medicina. Es increíble el silencio. Es increíble el silencio inclusive y sobre todo del paciente. Nadie sabe si está oyendo, porque muchas veces todo lo que está en ese momento viviendo el enfermo son los efectos del medicamento. Están en un estado completamente pasivos, prácticamente adormilados, anestesiados, y muchos de ellos no están oyendo. Y los que están oyendo no pueden responder. Por lo tanto, los familiares ansiosos de ver que se salva a su familiar se quedan inseguros porque pasan a la otra vida sin haber proferido ni una sola palabra más. Por lo que se van y dejándole incertidumbre a la familia. ¿Se fue al cielo o no se fue al cielo mi familiar? Y ahí queda la duda. Y muchas veces esa zozobra provoca mucha angustia en la familia que deseaba que su familiar ciertamente se fuera al cielo. ¿Por qué esperar? Tú que estás en este momento vivo y con todo tu vigor entero, que tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, Dios te está invitando en este momento con tu inteligencia, con tu capacidad de decisión. Decídete por Cristo. Ábrele la puerta de tu corazón antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, tú dijiste, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Señor, hoy es el día de salvación para todos aquellos que todavía han pospuesto su entrega. Dales esta capacidad, haz este milagro, haz esta obra sobrenatural de transformar una vida, una persona que aunque ha vivido en lo más bajo del pecado, tiene oportunidad todavía en este llamamiento para su salvación. Así que, Señor, ayúdalos a creer. Trata con su incredulidad, ablanda sus corazones y haz que tomen la decisión final de arrepentirse y de rendirse total e incondicionalmente al Señor. Haz esta obra, Señor. Haz este milagro y danos testimonio de que así fue, que los que oyeron hoy tu mensaje se han salvado finalmente. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Si tú tomaste la decisión por Cristo, si has determinado arrepentirte y convertirte, entonces tienes una vida nueva. El Señor no quiso poner parches a tu vida. No quiso remendarte en aquellas grietas de tu vida. No. Él dijo, he aquí, todo es hecho nuevo, una nueva creación. De modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas de tu vida han pasado. El Señor ni las va a mencionar ya, ni se va a acordar de ellas. Y dice el Señor que para ti, a partir de ahorita, todo es hecho nuevo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios.